No sé si fue un error o el destino, pero desde ese instante mi corazón se volvió peligrosamente adicto a la melancolía en la mirada del hombre al que jamás debí haber deseado. Un anhelo que nació entre los muros polvorientos de esta vieja hacienda andaluza, bajo el calor asfixiante del invernadero, donde los silencios de mi suegro, don Fernando, hablaban más que cualquier palabra. Esta es mi confesión, mi intento desesperado de entender cómo me perdí en un laberinto de secretos ajenos, mientras mi propia alma se desdibujaba lentamente en la sombra de un amor prohibido. La brisa nocturna se colaba por las rendijas de la ventana, tejiendo figuras fugaces en las cortinas de lino blanco. Me revolvía en la cama, los hilos de seda de mi camisón se sentían fríos contra mi piel, un contraste inútil con el fuego que ardía en mi interior. El eco del vals, las manos callosas de don Fernando en mi cintura, el roce fugaz en mi cadera, se repetían sin cesar en la oscura intimidad de mi mente. Esa noche el sueño era un lujo que no podía permitirme. Cada fibra de mi ser vibraba con una tensión que no lograba comprender del todo, una mezcla embriagadora de culpa y una curiosidad que me arrastraba hacia un abismo. Me levanté, la luna llena bañaba la habitación con una luz plateada que suavizaba los contornos. Caminé descalza hasta la ventana, el frío de las baldosas bajo mis pies era un ancla en la deriva de mis pensamientos. El aire de la hacienda, pesado con el aroma de los naranjos y la tierra húmeda, se sentía distinto esa noche, cargado de secretos no dichos, de verdades que flotaban en el ambiente como el polen. ¿Cómo había llegado a esto? Como el hombre de pocas palabras, el pilar silencioso de esta casa, se había convertido en el epicentro de mi desasosiego, en la raíz de un anhelo tan impropio. Recordaba la primera vez que sentí esa corriente eléctrica, ese escalofrío. Fue en el invernadero, bajo el sol implacable, mientras sus dedos ásperos rozaban los míos al mostrarme cómo recoger los chiles. Sus ojos, antes velados por una melancolía que me intrigaba, se posaron en mi cuello, en mis brazos desnudos, y por un instante creí ver algo más que inocencia. La misma sensación se repitió durante el baile, cuando su mano se deslizó, apenas un roce sobre la curva de mi cadera. Un instante fugaz, que encendió una chispa, una que ahora amenazaba con consumirme. Mi matrimonio con Ricardo, tan correcto, tan predecible, se sentía de repente como un lino arrugado, sin la suavidad de la seda ni la complejidad del encaje. Ricardo era bueno, sí, pero su ausencia, su constante viaje, había dejado un hueco que la presencia silenciosa de don Fernando había, sin querer, comenzado a llenar. La hacienda, que al principio me había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión dorada, un escenario para un drama que se desarrollaba en los intersticios de la normalidad. La rutina de los días, el calor pegajoso del invernadero, la gélida presencia de doña Carmen, todo conspiraba para intensificar la singularidad de mis encuentros con don Fernando. Me acerqué al espejo, la luz de la luna apenas revelaba mi silueta. Mi camisón de seda, fino y ligero, se adhería a mi piel, delineando las curvas que la tela pretendía ocultar. Toqué mi clavícula, mi cuello, imaginando la mirada de don Fernando posándose allí. Una extraña mezcla de vergüenza y excitación me recorrió. ¿Era esto lo que significaba ese amor prohibido? Un sentimiento que brotaba de la soledad, de la incomprensión, del simple hecho de ser vista de una manera que nadie más me había visto. La confesión de don Fernando sobre su soledad, sobre su sentimiento de ser una carga para doña Carmen, resonaba en mi memoria con una fuerza inusitada. Su vulnerabilidad, tan cruda y desoladora, había desarmado mis defensas, abriendo una puerta a una compasión que rápidamente se tiñó de algo más. Era como si su dolor se hubiera fusionado con el mío, creando una conexión íntima, casi incestuosa, que me aterraba y me fascinaba a partes iguales. Mi alma, como él había dicho de la suya, se sentía pequeña y desdibujada, pero no por el peso de los años, sino por la sombra de este deseo inconfesable. Me preguntaba si doña Carmen, en la soledad de su habitación, percibía esta corriente subterránea que se movía bajo el suelo de la hacienda. Su frialdad, su moño impecable, su distancia, ¿eran acaso una armadura para protegerse de una verdad insoportable? O quizás era yo la única que se había extraviado en este laberinto, proyectando mis propias carencias en la melancolía de un hombre roto. La noche se estiraba, pesada y silenciosa. No había respuestas, solo más preguntas que se anidaban en el pecho apretando. La hacienda, el sueño dorado con sus muros blanqueados y sus viejos olivos, guardaba sus secretos con una devoción casi sagrada. Y yo, alma Lucía la forastera, me encontraba atrapada en su telaraña, mi propia identidad desvaneciéndose en el calor asfixiante de un deseo que no debería existir.
El anhelo, ese anhelo que mencioné en mi confesión, no era solo por lo que don Fernando representaba, sino por la posibilidad de que sus ojos, tan profundos y tristes, hubieran visto en mí algo que yo misma aún no había descubierto. Y esa revelación, esa silenciosa promesa de un despertar, era lo que me consumía, lo que me ataba a esta tierra y a este hombre. El tiempo en la hacienda, el sueño dorado se estiraba y encogía, caprichoso como un viejo lino que el viento desordena. Las semanas se sucedieron al funeral y el dolor, aunque presente, mutó en una melancolía que se aferraba al aire, al aroma de los naranjos, al silencio. Doña Carmen había encontrado un propósito en el legado de su esposo, una fortaleza inesperada que la mantenía anclada a la tierra. Su voz, antes un murmullo helado, ahora tejía frases más largas, más cálidas, como si la tragedia hubiera desatado nudos ancestrales en su lengua. Pero yo, alma Lucía, seguía siendo un eco en un laberinto. La ausencia de don Fernando era un hueco tangible, no solo en la mesa, sino en mi propio pecho. Su mirada, esa que había visto algo en mí que yo misma desconocía, era ahora un fantasma que me perseguía en los rincones sombríos de la casa, en el calor pegajoso del invernadero de chiles, esos besos del diablo que él tanto amaba. Ricardo, mi esposo, se esforzaba por ser el hombre que yo necesitaba. Su mano buscaba la mía con más frecuencia, sus abrazos eran más largos, más apretados. Pero sentía su piel tibia y conocida, y debajo de ella, un vacío. Era el vacío de lo no dicho, de lo no comprendido. Él me veía como su esposa, la mujer que había traído de Madrid para llenar de luz y risas la hacienda, pero no veía el torbellino que se agitaba en mi interior, la chispa que la mirada de su padre había encendido. Mis vestidos de algodón, mis blusas de lino, mis faldas amplias, que antes me daban una sensación de ligereza, ahora se sentían como una armadura, una barrera entre el mundo y mi propia vulnerabilidad. Mis dedos, antes inquietos por el trabajo en el campo, ahora se aferraban a cualquier superficie, buscando una conexión que no encontraba. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de brasas, y el aire se volvía denso con el perfume de las flores nocturnas, me encontré de nuevo en el invernadero. Las plantas de Chile, exuberantes y verdes, parecían vibrar con una energía propia. Recorrí los pasillos, mis botines de cuero ligero apenas haciendo ruido sobre la tierra húmeda. El calor era sofocante, pero ya no me asfixiaba, era una caricia pegajosa que se adhería a mi piel, se deslizaba por mis muslos bajo la tela fina de mi vestido de seda, un color hueso que se había vuelto casi translúcido con el sudor. Sentía la tela pegarse, el roce suave, casi imperceptible, que evocaba el toque fugaz de don Fernando en mi cadera. Esa sensación, eco de su contacto, se había grabado en mí como una verdad innegable. Me detuve frente a una planta de chiles, sus frutos rojos y brillantes como pequeñas lenguas de fuego. Mis guantes de tela, usados para el trabajo, no podían ocultar la sensibilidad de mis dedos mientras rozaba las hojas, buscando la madurez perfecta. Era un acto casi ritual, una forma de conectarme con lo que él había amado. Y mientras mis dedos se deslizaban, la imagen de don Fernando, su espalda encorvada, sus manos curtidas, su mirada melancólica, se materializaba en mi mente. No era solo el recuerdo de un hombre, sino el de una verdad que ahora comenzaba a entender. Él me había visto, realmente visto, más allá de mi rol de esposa, de forastera. Había visto la mujer, la esencia, la llama oculta. Y al verla, había despertado algo en mí. Esa noche la cena transcurrió con la nueva normalidad de la hacienda. Doña Carmen, con su figura más suave, hablaba de la cosecha, de los planes para la venta de aceite. Ricardo intentaba involucrarme en los negocios de la familia, en las cifras, en los planes a futuro. Pero mi mente vagaba. La sensualidad de la hacienda, su calor, sus aromas, sus silencios, todo se había transformado en un lienzo sobre el cual se proyectaban mis propios anhelos. El vestido de lino que llevaba, su tejido fresco y delicado, no podía disipar el calor que sentía por dentro, un calor que no era de fiebre, sino de una inquietud latente, una anticipación. Después de la cena, Ricardo sugirió que diéramos un paseo por los naranjos, como solíamos hacer en nuestros primeros días en la hacienda. El aire nocturno era un bálsamo, fresco y cargado con el dulzor de las flores. Caminamos en silencio, nuestras manos entrelazadas, pero sentía que nuestros pensamientos viajaban por caminos separados. Él me hablaba de su padre, de los proyectos que don Fernando había dejado pendientes, de su legado. Y yo asentía, pero mi mente regresaba una y otra vez a la carta, a las palabras de don Fernando, a la idea de *libertad*. Cariño, dijo Ricardo, deteniéndose bajo un naranjo.
Su voz era suave,